¿Estamos grabando? Perfecto. Muy buenas, gente de YouTube, y bienvenidos nuevamente a mi canal. Primero que nada quiero disculparme porque la verdad que hace mucho que no subo video. He tenido mucho trabajo de estos últimos meses, he estado muy ocupado, así que es por eso que se me ha complicado bastante poder preparar un video, también grabarlo. Así que bueno, ahora que tengo un tiempito libre, decidí justamente preparar un video y subirlo. En este caso les voy a traer algo muy interesante, que son básicamente 4 casos de proyectos que me ha tocado resolver de una manera quizás un tanto particular y que muy probablemente les pueda llegar a servir a ustedes en el desarrollo o en la resolución de alguno de sus proyectos. Así que sin más dilación, vamos a ello. Así que bueno, ya estamos acá en nuestro escritorio de WordPress. Vamos a empezar con el primer caso y vamos a dar un contexto para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Básicamente lo que necesitaba este cliente es tener un e-commerce donde pueda ofrecer sus cortes de carne, porque bueno, este cliente era una carnicería, pero con una particularidad un tanto especial, que es que necesitaba que cuando este usuario que está comprando selecciona un tipo de variación en particular, se le pueda desplegar un campo de texto para que ese usuario pueda describir cómo es que le gustaría que le llegue ese corte de carne. Así que bueno, vamos a ver cómo es que funciona justamente esta funcionalidad que le agregamos, que bueno, que por defecto no la tiene WooCommerce y que por otro lado tampoco hay algún plugin que lo pueda resolver. Eso lo estuve investigando porque he visto foros, he visto justamente toda la biblioteca de plugins de WordPress, y realmente no hay ningún plugin que hasta el momento pueda resolver justamente esa funcionalidad. Por ende, bueno, tuvimos que agregar un fragmento de código para que esto justamente pueda suceder. Así que bueno, para este ejemplo yo justamente creé este producto. Vamos a ver cómo es que funciona. Fíjense que acá ya tengo justamente creado este corte de carne, que es un lomo. Tenemos el precio, tenemos el título, tenemos la descripción, tenemos todo. Pero acá cuando desplegamos las opciones, fíjense que, bueno, si yo selecciono corte completo no sucede nada. Si selecciono el corte fileteado no sucede nada. Si selecciono el corte picado tampoco. Ahora, si selecciono la variación otro, me aparece justamente un campo donde yo puedo completar cómo es que quiero este pedido. Supongamos que si yo quiero el corte fileteado, pero lo quiero de alguna forma particular, supongamos a 2 dedos. Bueno, 2 dedos. O sea, cuando me refiero a 2 dedos me refiero justamente al grosor de la carne, no piensen mal, por favor. Pero bueno, cuando nosotros seleccionamos entonces la opción otro, vamos a tener la posibilidad de escribir cómo es que quiero este corte de carne. Supongamos entonces que lo quiero de ese grosor en particular y bueno, acá se lo puedo agregar. Fíjense que acá le agregué este comentario que dice: quiero que mi corte sea a 2 dedos. Entonces, bueno, lo añado al carrito. Vamos a ver el carrito. Y ahora en el carrito nos va a figurar justamente el detalle de cómo es que ese usuario quiere el pedido. Si también procedemos al checkout, vamos a ver que también dentro del checkout también tenemos justamente ese detalle del pedido. Y también si nosotros enviásemos esta orden, este detalle aparecería también en la orden del pedido. Es decir, que nos aparecería justamente cuando nosotros venimos a WooCommerce y revisamos esta orden en particular, veríamos justamente acá en el apartado de órdenes ese pedido junto con esa descripción, para que de esa forma nosotros justamente podamos después llevarle a este cliente el corte como es que lo quiere, ¿ok? Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es básicamente ver el código para que ustedes puedan tener en cuenta y para que lo puedan entender y puedan saber cómo es que actúa este código dentro del sitio, ¿sí? Para eso vamos a dirigirnos justamente a Snippets. Yo, para justamente agregar este fragmento de código, utilizo el plugin de Coded Snippets, así que si quieren se lo pueden descargar. Pueden también agregar este fragmento de código a un tema hijo o en el archivo functions PHP del tema. Aunque yo no lo recomiendo, yo diría que directamente utilicen este plugin de Coded Snippets, que es maravilloso, así que se lo descargan, lo instalan y bueno, les permite justamente agregar funciones PHP, pueden también agregar contenido HTML. Así que bueno, acá tenemos el código, vamos a ir paso a paso para que ustedes puedan entender qué es lo que hace, ¿ok? En una primera instancia añadimos la función para mostrar el campo de texto justamente en la página del producto. Lo que tenemos que hacer en una primera instancia es imprimir este campo de tipo texto, justamente agregando un fragmento de código HTML. Aquí debajo también tenemos el script, que lo que hace es mostrar el campo de texto cuando seleccionamos la variación OT. En caso de que ustedes quieran que ese campo de texto aparezca directamente en todos los productos y no sea necesario seleccionar alguna variación para ello, este script lo pueden eliminar y no habría problema. Ese campo de texto se mostraría siempre. Pero bueno, en caso de que quieran mostrarlo cuando se selecciona alguna variación en particular, bueno, acá tienen este script que lo pueden editar y pueden hacer que aparezca cuando se selecciona alguna variación en particular. En este caso, el selector de las variaciones tiene, digamos, el ID pa tipo de corte.
Y bueno, como pueden ver acá, el value tiene que ser justamente otro para que ese campo se mueva. Si no justamente tiene ese valor, no se va a mostrar. Luego, si bajamos un poquito, aquí también tienen otro fragmento de código que es opcional. Bueno, esto lo que hace básicamente es validar si el campo fue completado o no. En caso de que no haya sido completado, directamente te salta justamente un error. Después lo que hacemos con otra función es agregar los datos que ese usuario completó dentro de ese campo de texto al carrito, mostrar esos datos en el carrito y también mostrarlos en la orden del producto, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacen estas funciones que están en este fragmento de código, ¿sí? Recuerden que aquí debajo les voy a dejar el link a mi GitHub para que puedan tener acceso a todos estos fragmentos de código que tengo justamente ya trabajados y utilizados en algunos de mis proyectos, para que ustedes también lo puedan aplicar a sus proyectos, ¿ok? Así que bueno, con esto finalizamos ya el primer caso y ahora pasamos al siguiente. Bueno, este segundo caso realmente es muy sencillo. Lo que necesitábamos hacer en un e-commerce de un cliente era agregar simplemente un filtro de etiquetas. Que parece tonto, pero WooCommerce tampoco lo trae por defecto y me parece un poco extraño que no lo traiga. Podrían agregarlo, ¿no? Es una pavada. Pero bueno, en definitiva, como no es algo que justamente tiene WooCommerce por defecto, ni que tampoco lo soluciona algún otro plugin, tuvimos que hacer justamente un fragmento de código para que ese filtro por etiquetas pueda estar disponible para que, valga la redundancia, este cliente pueda filtrar por etiquetas. Bueno, entonces, ¿cómo es que llegamos a esta resolución? Fíjense que si nosotros seleccionamos tag 1 y ponemos acá filtro, nos va a filtrar solamente los productos que tengan la tag 1. ¿Sí? Fíjense que acá cuando yo justamente seleccioné tag 1 me filtró solamente por la etiqueta 1 que tiene justamente asignada este producto de prueba. Si selecciono tag 3 me va a mostrar el producto que justamente tiene la etiqueta número 3. Si selecciono la 2 me va a justamente filtrar la que tiene la 2. Es básicamente esa la funcionalidad que agrega este fragmento de código que les voy a mostrar ahora. Como pueden ver, acá ya lo tengo listado en mis fragmentos de código de Code Snippets y vamos a revisarlo también un poquito para que ustedes puedan entender cómo es que funciona. En una primera instancia lo que tenemos es una función que lo que hace es agregar el filtro de categorías a justamente la parte de productos de WooCommerce. Primero detectamos si estamos justamente en el post type productos. Si estamos en el post type productos, lo que hacemos es obtener las etiquetas de todos esos productos. Luego lo que hacemos también es agregar el campo de tipo select para que justamente podamos ver ese listado de etiquetas. Pero para poder ver ese listado de etiquetas también tenemos que consultar, es decir, agregar una función de consulta de las etiquetas que tienen esos productos. Es por eso que también tenemos otra función más que lo que hace es, bueno, consultar primero todas las etiquetas que tienen nuestros productos y luego colocarlas o listarlas dentro del campo de tipo select para que se puedan mostrar justamente allí dentro, ¿sí? Si nosotros venimos acá de vuelta a la página de productos, si vemos justamente en esta barra de aquí arriba, por encima del listado de productos, vamos a ver ya añadida el filtro por etiquetas. Ese es básicamente el segundo caso. Es un caso muy sencillo, pero que bueno, estoy seguro que muy probablemente les puede llegar a servir a ustedes en algunos proyectos que puedan llegar a necesitar. Bueno, este tercer caso es un poquito más particular. No sé si podría describir totalmente el proyecto, pero lo que buscaba este cliente es poder darle mayor exclusividad a esos usuarios que ingresan o que inician sesión en nuestro sitio. Entonces, cuando el usuario se registra y cuando quiere justamente iniciar sesión en el sitio, lo que va a tener que hacer es que además de agregar su usuario o su email y la contraseña, va a tener que agregar un código extra, que es como si fuese una especie de código de invitación. Para hacer eso, básicamente lo que requerimos son tres cosas. Primero, el plugin de JetForm Builder para poder crear un formulario avanzado que nos permita justamente registrar a los usuarios. En este caso yo acá tengo ya creado el formulario de registro. Estos recursos también van a estar disponibles aquí debajo en la descripción del video para que ustedes los puedan descargar y los puedan utilizar. Inclusive justamente estos formularios o estas cosas que voy mostrando en estos videos. Y además de, bueno, necesitar JetForm Builder, vamos a necesitar algún plugin que nos permita crear un campo personalizado en el post type de usuarios, que puede ser JetEngine o que puede ser Advanced Custom Field, siempre y cuando sea un plugin que les permita crear ese campo extra. Y bueno, por último también van a necesitar un código personalizado que van a tener que agregar justamente el archivo functions PHP de su tema, o utilizando, como yo les recomiendo, el plugin de Code Snippets para que puedan justamente trabajar con este proyecto. Fíjense que acá ya tengo agregado estos dos códigos, uno se llama código de invitación y otro que se llama redireccionar luego del login. En particular, este segundo fragmento de código lo agregué porque justamente cuando nosotros iniciamos sesión, por defecto WordPress nos tira a un panel muy parecido a este, independientemente de que seamos usuarios de tipo suscriptor, nos tira un panel parecido a este donde podemos editar nuestro dashboard de usuario. Bueno, yo acá lo que hice es básicamente abrir la página del formulario en una pestaña de incógnito para que podamos trabajar mejor. Vamos a completar con algunos datos de ejemplo para poder justamente
registrarnos como usuarios. Acá, como nos dice el formulario, fue entregado satisfactoriamente, así que ya en teoría estaríamos registrados y ya podríamos justamente iniciar sesión. Pero antes de eso vamos a ver una particularidad que yo agregué al formulario de registro para que ustedes puedan saber cómo es que nosotros obtenemos ese código de invitación. Bueno, yo acá estoy justamente en el panel de edición de este formulario para que puedan ver un poco cómo está estructurado. Recuerden que JetForm Builder se trabaja con, desgraciadamente, con Gutenberg, así que bueno, lamentablemente lo van a tener que trabajar de esta forma, pero como JetForm Builder tiene opciones mucho más avanzadas y demás y nos permite hacer muchas cosas, es un plugin que yo recomiendo fervientemente si ustedes quieren generar formularios mucho más avanzados de los que pueden hacer con algún otro plugin de formularios. En definitiva, el JetForm Builder nos permite hacer magia, básicamente. Fíjense que, como pueden ver, tenemos los campos básicamente recurrentes en lo que respecta a un registro de usuario, pero además también tenemos un campo oculto. En este caso lo único que yo hice fue que el value de este campo oculto sea invitación. Y ahora cuando nosotros nos dirigimos a acciones luego del envío del formulario, fíjense que nosotros ponemos acá que cuando este formulario se envíe se registre un usuario con los datos que justamente el usuario está completando. Y si accedemos a las configuraciones vemos que ya tenemos mapeados todos los datos que necesitamos para poder registrar un usuario, y además agregamos el metacampo de código de invitación para que se agregue ese código de invitación al usuario. Si nosotros venimos al apartado de usuarios y editamos justamente un usuario cualquiera, vamos a ver que como ya tenemos creado el campo personalizado del código de invitación, lo que va a hacer este formulario es agregar ese código de invitación que nosotros generamos en el formulario de registro a este campo personalizado que tenemos creado en los usuarios. Es decir que por defecto este código de invitación va a ser el mismo para todos, pero en particular este cliente lo que quería hacer era poder hacer una auditoría de cada uno de sus usuarios y en todo caso poder brindarle algún código personalizado dependiendo del tipo de usuario que sea. Pero bueno, en definitiva al cliente le era satisfactorio esto porque, como les digo, bueno, él podía en todo caso acá desde el panel de administrador editar el usuario y darle un código de invitación diferente para que, bueno, en todo caso pueda tener más exclusividad. Bueno, como pueden ver acá ya tenemos el usuario que registramos recién, ya está registrado, y fíjense que si ahora yo edito, tengo el campo código de invitación completo con el valor que nosotros colocamos en ese campo oculto. ¿Por qué? Porque justamente mapeamos el campo oculto de ese formulario al campo personalizado del usuario. En resumidas cuentas es eso, al menos esta parte, ¿sí? Esta parte no requiere de ningún tipo de código ni funcionalidad extra más que lo que vemos acá. Pero nosotros lo que tenemos que hacer ahora es modificar el formulario de inicio de sesión de WordPress para que nos permita, además de ingresar usuario, email y contraseña, nos permite ingresar también el código de invitación para que sea posible iniciar sesión mediante la utilización de esos datos. Bueno, acá como pueden ver ya ingresé de vuelta a la pestaña incógnito que tenía abierta y justamente accedí al WP Admin para que, bueno, pueda justamente iniciar sesión. Tenemos para colocar nuestro email o nuestro usuario, nuestra contraseña y nuestro código de invitación. Vamos a hacer básicamente que estamos iniciando sesión, así que vamos a colocar nuestro email, vamos a colocar nuestra contraseña y vamos a colocar nuestro código de invitación, que en este caso es invitación. Si este código no es correcto o no está completo, fíjense que nos va a pedir que sí o sí lo completemos. Si el código es incorrecto, por ejemplo, invita, nos va a decir que justamente hay un error en el formulario. Fíjense, nos dice código de invitación inválido. Entonces, bueno, tenemos que colocar los datos correctos. Bueno, colocamos nuestro email, colocamos nuestra contraseña y vamos a colocar el código correcto, que es el código invitación. Así que vamos a iniciar sesión. Y como pueden ver acá ya me inició la sesión. Acá un par de cosas. Obviamente, si ustedes no quieren que esta barra de aquí arriba no aparezca, hay plugins que eso lo pueden solucionar, así que no se hagan problema. Por otro lado, fíjense que también no me redirigió al panel WordPress, que es justamente este, donde nosotros podemos justamente cambiar un poco las opciones de nuestro panel de administración, podemos editar nuestras opciones, etcétera, etcétera. Entonces yo para eso lo que hice fue justamente agregar un fragmento de código para que me redirija directamente a nuestra home. Entonces de esa forma se mejora un poquito la experiencia del usuario. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo justamente funcionan estos dos códigos. Vamos a entrar primero al código de invitación para poder explicarlo. Aquí ya lo tenemos. Lo que hacemos en una primera instancia es agregar justamente el campo para colocar justamente este código de invitación al formulario nativo de WordPress.
Entonces, bueno, colocamos el label y también el input necesario para poder colocar ese código de invitación. Bueno, lo que tenemos acá también es básicamente un fragmento de código que lo que hace es validar los datos que ingresó el usuario en el formulario. Lo que también hace una función aquí debajo es validar que el código de invitación coincida con lo que está dentro del campo personalizado de cada usuario. Es decir que, bueno, si el usuario escribe algún otro código que justamente no tiene nada que ver con lo que está ingresado en el campo personalizado del usuario, bueno, le va a saltar un error, que es justamente lo que mostramos hace un ratito. Si nosotros escribimos otra palabra que no sea invitación, no se va a poder iniciar sesión. Y si ahora nos dirigimos al otro código, que es básicamente el de redirección, y bueno, acá como pueden ver es una función muy sencilla. Lo que tenemos es básicamente, primero, creada una función para redirigir luego de que el usuario justamente inicia sesión. Primero creamos una variable donde colocamos nuestra URL a la cual queremos que redirija justamente el formulario luego de iniciar sesión. Y lo que hacemos es, mediante el chequeo del ID del usuario, es detectar si es un usuario de tipo administrador o si es algún otro tipo de usuario. Y si no es un usuario administrador, lo va a redirigir justamente a nuestra URL de redirección configurada anteriormente. Así que bueno, este tercer caso termina acá. También es algo un poco raro, pero bueno, ustedes pueden ver cómo le pueden encontrar la utilidad. Pero realmente esto lo comparto porque entiendo que a veces estos casos aislados pueden llegar a solucionar problemas en el desarrollo de algún proyecto en particular. Así que por eso también se los estoy compartiendo. Bueno, y este último caso realmente es genial. Estoy seguro que muy probablemente te pueda llegar a servir muchísimo. Así que antes de pasar a explicar, lo que te voy a pedir es que bajes aquí debajo, dejes un like en el video, comentes si alguno de los casos anteriores te pudo ayudar a resolver alguno de tus proyectos y por favor, suscríbete. Suscríbete, me ayudas muchísimo con tu suscripción. O sea, posta. Así que bueno, vamos a empezar a explicar cómo es que funciona este último caso, que es buenísimo. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, básicamente lo que necesitaba este cliente era tener una página web donde pueda publicar avisos de búsquedas laborales y dentro de esas búsquedas el usuario pueda completar un usuario cuyos datos se vayan almacenando también en la página web. Esto para poder manejar un poco más cómodo todo el tema de las postulaciones que se van haciendo dentro del mismo sitio y manejar siempre todo el mismo lugar. Hay muchas aplicaciones, incluso hay portales que te permiten hacer esto, pero bueno, en este caso particular el cliente quería tener su propia página web con su propia personalidad, con sus propias funcionalidades y poder manejar todo desde el mismo lugar. Bueno, primero que nada lo que vamos a necesitar nuevamente es el plugin de Jet Form Builder para poder, bueno, crear primero un formulario de postulaciones. Por otro lado, vamos a necesitar Jet Engine o algún plugin que nos permita crear post types. Y bueno, básicamente con esas dos cositas estaríamos. Si ustedes tienen a disposición y al alcance esas herramientas, ya con eso van a poder crear un proyecto como este. Y les voy a comentar un poquito cómo es que funciona. Bueno, primero que nada, yo con Jet Engine creé justamente los post types de postulaciones y búsquedas. En búsquedas es donde nosotros vamos a publicar los avisos de empleo. Y también tenemos el post type de postulaciones, que es donde se van a ir almacenando todas las postulaciones de dichos empleos. Es decir, cuando las personas completan ese formulario y rellenan sus datos, se van a ir almacenando en este post type. Vamos a ver un poquito qué es lo que tiene para que puedan ver. Fíjense que en este caso tenemos justamente, vamos a tener los campos de título, el campo de resumen de lo que trata justamente esta búsqueda, la imagen destacada y después tenemos algunos campos extra como por ejemplo campo de tipo jornada. También vamos a tener un campo de tipo WYSIWYG Editor, que es para que el usuario pueda escribir básicamente la responsabilidad del puesto, también las habilidades y calificaciones. Acá un campo, acá yo creé por ejemplo un campo de tipo repeater para que el usuario pueda listar una serie de beneficios que pueda tener este puesto. La remuneración, para que pueda colocar cuánto es que se va a pagar por mes por este trabajo. Y si queremos que justamente este aviso de empleo sea destacado o no. Y bueno, después también tenemos 3 admin columns donde vamos a mostrar, por ejemplo, el puesto al cual pertenece justamente este aviso de empleo o para qué rubro está destinado, la empresa que solicita este empleo y también la ubicación en la que se encuentra. Y además estos términos que también los podemos crear con algún plugin que nos permita crear términos para determinados post types, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es crear distintos terms que sean compartidos por ambos post types y que de esa forma podamos de alguna manera segmentar los posts que vayamos teniendo dentro de cada uno de esos post types. Ya vamos a explicarlo un poquito más en detalle por qué esto, pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, yo acá ya tengo publicada una búsqueda de empleo de ejemplo. Vamos a entrar y vamos a ver cómo lo completamos. Fíjense que tenemos un título para el aviso de búsqueda, tenemos una descripción corta
tenemos el tipo de jornada, tenemos un texto también de ejemplo para la parte de responsabilidades, también para las habilidades y calificaciones, y también tenemos distintos beneficios, la remuneración y si que es destacado o no destacado. Acá también tenemos la imagen destacada, tenemos el puesto de ejemplo creado como un término, tenemos la empresa creada como otro término y tenemos la ubicación creada como otro término más. Y si nosotros, por ejemplo, ingresamos a postulaciones, acá como pueden ver yo ya también creé una de ejemplo, y cuando un usuario completa los datos en ese formulario, dependiendo de aviso de empleo por el cual esté completando dicho formulario, va a mostrarse o va a generarse un post en este post type de postulaciones con esos datos de esa búsqueda del cual completó justamente el formulario. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Sé que me estoy enrollando un poquito, pero ahora lo vamos a entender un poquito cuando lo veamos de primera mano. Bueno, fíjense que acá yo ya tengo justamente creada la búsqueda de empleo. Vamos a ingresar y como pueden ver tenemos acá todos los datos. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí debajo es completar el formulario para poder postularnos. Acá yo, por ejemplo, ingreso una imagen. Vamos a completar con nuestro nombre y apellido, nuestro correo electrónico. Vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento. Ahí ya ingresé mi fecha. Vamos a ingresar nuestro número de teléfono y vamos a ingresar nuestra localidad. ¿Ok? Vamos a poner en siguiente y vamos a juntar un currículum vitae. Yo acá ingresé un PDF de ejemplo y vamos a colocar también un link al portfolio. Vamos a colocar qué tipo de estudios o profesión tenemos y vamos a colocar, por ejemplo, también por qué nos interesa el puesto. ¿Sí? Entonces vamos a colocar porque soy el mejor, por ponerlo de alguna manera. También en este caso en particular lo que me había solicitado el cliente era que, bueno, el usuario también pueda colocar con qué marcas trabajó, ¿sí? Y una vez que ya completo con todos los datos, simplemente tengo que enviar la postulación. Y bueno, en este caso a mí el formulario me redirigió directamente a la home porque yo lo configuré de esa forma para hacer el ejemplo. Ustedes por supuesto lo pueden enviar a lo mejor a alguna página de gracias o algo por el estilo. Pero bueno, como pueden ver, esto es simplemente para mostrar tanto este caso como los anteriores. Fíjense que tampoco tienen nada de diseño ni nada por el estilo. Lo primordial de este video es mostrar un poco las funcionalidades, qué es lo que hacen estas resoluciones. Así que bueno, vamos a venir de vuelta al escritorio de WordPress. Y si ahora nos dirigimos a la parte de postulaciones, acá ya tenemos creada esta postulación que tiene los datos que recientemente ingresamos. Si nosotros editamos, vamos a ver que acá tenemos justamente todos los datos que ingresó el usuario. Es decir, que acá tenemos como acceso a una especie de ficha donde podemos ver todos esos datos que el usuario ingresó y para que lo podamos revisar. Y en este caso creamos también un campo personalizado para colocar en qué estado está. Que bueno, cómo se completa básicamente este apartado con un campo de tipo oculto en el formulario de postulación. Ahora lo vamos a ver. Y también en particular este cliente quería tener un campo de texto donde pueda hacer comentarios respecto de este postulante en particular, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ver cómo es que está toda esta estructura. Parece un poco compleja, pero realmente es muy sencilla. Ahora la vamos a ver paso por paso para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Primero que nada vamos a revisar el formulario de postulaciones, que es creo la pata principal de todo esto. Vamos a editarlo y como pueden ver acá tenemos básicamente dicho formulario. Tenemos justamente el campo de foto de perfil, tenemos el nombre y apellido, el email, la fecha de nacimiento, el teléfono, la localidad siguiente y después cargamos currículum vitae y los demás datos que justamente estaban dentro de ese formulario de solicitud de empleo. Y además aquí debajo tenemos los campos ocultos que necesitamos agregar para poder seguir segmentando un poco, digamos, la información de este postulante. En este caso el link de la búsqueda. Después tenemos también el campo de la empresa, que acá lo que hace es básicamente tomar la categoría de empresa en la cual se sitúa la búsqueda de empleo. Es decir, que nosotros en la búsqueda le asignamos como término la empresa X. Esa empresa X también va a aparecer en el post type del postulante para que, bueno, pueda verse también esa información. Lo mismo con, bueno, el puesto y con la ubicación. Y bueno, también acá tenemos el campo de estado, es decir, en qué estado está este postulante. Por defecto, cuando justamente el usuario completa el formulario de postulación, va a estar siempre en espera. Después, cuando se vaya avanzando las entrevistas y demás, se va a seguir, digamos, completando con los distintos estados. Fíjense que si nosotros venimos de vuelta a la parte de postulaciones y editamos alguno de los postulantes, acá tenemos varios tipos de estados. Tenemos en espera, entrevistado, buen perfil o rechazado, ¿sí? Y en resumidas cuentas es eso. Obviamente lo que van a tener que trabajar ustedes es en todo el diseño, en cómo se van a ver tanto el archivo de las búsquedas y los filtros de esos archivos de búsquedas, como así también la single de cada búsqueda en particular. Pero bueno, por lo menos la lógica de todo esto sería todo lo que vimos acá. Así que bueno, con eso podríamos dar por finalizado este video. Así que bueno, te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Ojalá que todo esto que expliqué, por más de que algunos de ellos hayan sido casos aislados, puedan servirte a vos para poder resolver algunos de tus proyectos.
Y bueno, nada, te deseo muchísima suerte. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y bueno, les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor de todo. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea pronto. Un abrazo grande.